Bueno, vamos a hablar de algunos clásicos, autores clásicos que tratan estos temas y que nos sitúen. Que van a ser Aristóteles, Hobbes y Tocqueville. ¿Alguien ha leído algo de Aristóteles, aunque sea citas en Galletas de la Suerte? Pero sabéis quién es, más o menos, ¿eh? ¿Hobbes os suena? Una frase de Hobbes. El hombre es un lobo para el hombre. El hombre es un lobo para el hombre. Es de Terencio, pero en fin, la cita Hobbes. Tocqueville, o Tocqueville, ¿os suena? El libro que escribió. El Leviatán es Hobbes. Tocqueville es el autor de La democracia en América. Bueno, en fin, ahora os contaré un poco quiénes eran, aunque muy brevemente, porque no me interesa venir aquí a contar las historietas de su vida, aunque las tres vidas son muy interesantes. Pero vamos a hablar sobre todo de sus ideas. Entonces tengo aquí una... A ver, hay un principio básico para hablar en público, para la docencia, para la vida en general, y es no le des respuestas a la gente de preguntas que no se ha planteado, ¿no? Entonces yo vengo aquí y os digo, voy a hablar de Aristóteles, Hobbes y Tocqueville, y yo dice, pues vale, o sea, te pones los grilletes, ¿no? Que van aquí y escuchas, ¿no? Hombre, al ser autores así como tan importantes y tan rimbombantes, pues uno, a poco culto que sea o quiera ser, dice, hombre, me van a hablar de clásicos, pues en fin, algo sacaré, ¿no? Pero no me parece suficiente. O sea, creo que es importante que compartáis la pregunta que nos vamos a hacer. O sea, ¿por qué estamos leyendo, por qué vamos a leer estos autores? Este del siglo IV a.C., este del siglo XVII y este del siglo XIX. Y qué tienen que ver con nosotros, ¿no? A ver, hay una primera respuesta entre gente de la civilización occidental y culta. Conocer autores y citarlos de toda la vida ha quedado muy bien. Y entonces eso es como una razón suficiente. ¿Por qué estudiar esto? Hombre, porque luego vas al salón de la marquesa de no sé qué y si no sabes quién es Hobbes es que quedas como la chata, ¿no? Entonces, pero bueno, esto tampoco es una razón suficiente para decir, oye, vamos a estudiar a estos tíos, bueno, pues así cojo un poquillo de cultura general, etc. Entonces, bueno, tengo aquí un slide donde me planteaba esto, ¿no? Entonces, primero, el objetivo de un curso de filosofía política, al menos de esta parte del curso, por mi parte, es entender la política para actuar con acierto, es decir, con justicia y eficacia. Evidentemente esto no lo vamos a hacer todo hoy. Por eso vamos a entender algunas cosas y quizás de esa manera podáis ajustar un poco vuestro tiro en los dos términos, ¿no? De justicia y de eficacia. Y este, por lo tanto, es la intención. Una pregunta, algunas preguntas se surgen también cuando uno ve esta lista de autores es, ya, pero ¿qué tiene que ver nuestro mundo con su mundo? O sea, ¿qué me va a poder decir Aristóteles, que vivía en una cosa que él llamaba ciudad, pero que en realidad era un pueblo, con esclavos y con templos a los dioses, y donde la mujer estaba sometida al varón, y donde se hacían la guerra y se despejaban unos a otros de vez en cuando? ¿Qué tiene que ver eso conmigo, no? ¿O qué tiene que ver la Inglaterra de Hobbes con una monarquía absoluta después de una guerra de religión, con mi vida, que yo vivo en una democracia más o menos liberal, más o menos democracia y más o menos liberal, y qué tiene que ver la democracia en América de Tocqueville con nosotros? Hombre, esto último es más evidente ver que el autor de estos tres que está más cercano, que de modo obvio está hablando de nuestros mismos problemas, es Tocqueville. Pero los otros dices, joder, ¿para qué irse tan lejos, no? Pudiendo citar a, yo qué sé, el último artículo del periódico, que es mucho más actual y que está mucho más pegado al terreno, ¿no sería más práctico eso que estudiar a los clásicos? A lo mejor intentando crearos la inquietud que yo tengo, estoy consiguiendo exactamente lo contrario, que es ya cerrar vuestro cerebro a lo que vamos a hacer hoy, pero en fin, seguiré intentándolo. Bien, en cualquier caso, mi punto es si es útil, bueno, si es útil en el sentido intelectual, pero si tiene sentido abordar estos tres autores, abordar autores clásicos y estos tres autores en concreto, la respuesta la tenéis que dar vosotros al final. O sea, sí, y al final no es al final de esta sesión, sino
pasado un tiempo cuando hayáis podido reflexionar, releído las citas que os traigo, etc. Si dentro de un año me decís, joder, aquella sesión, ¿no? Entonces esto ha sido un éxito. Si ahora alguno se duerme durante la clase, no me preocupa. Porque, como dice el Gregorio Luri, ¿lo conocéis alguno? Me oía hace poco decir, los clásicos son aquellas obras a las que lo importante no es si ellos te decepcionan. Lo importante es si tú les decepcionas a ellos. Para estos señores que están aquí, no necesitan de nuestro interés. Ni su autoestima depende de que nosotros les aplaudamos, les sigamos, les llevamos la razón, les contradigamos, ¿no? Más bien al revés, que nosotros estemos a la altura de ser capaces de confrontarnos con lo que ellos han pensado y han dicho, pues depende de nuestra propia autoestima, en cierto sentido, ¿no? Con lo cual, en cierto modo, aquí hay una apuesta, un voto de confianza por estos autores, que al final veremos si rinde, ¿no? Si presta, como dicen en Asturias, ¿no? Bien, vamos a empezar con Aristóteles, luego seguiremos con Hobbes y luego con Tocqueville. Seguimos un orden cronológico que es un posible orden, aunque no el mismo. Entonces, insisto, yo os voy a decir algunas cosas que dicen, no todo lo que dicen, desde luego. Un estudio de autores clásicos así en una mañana es un poco tramposo y hay que saberlo, o sea, hay que saber que vamos a estar aquí de modo muy superficial, ¿no? No salgáis luego a la calle a decir, yo ya lo sé todo de Aristóteles porque me han dado una charla esta mañana y hemos leído 4 citas. No vamos a saber mucho. Es un abrir boca. Pero en cuanto abres boca con los clásicos, ya se te llena la boca de cosas para masticar durante mucho tiempo. O sea que espero que valga la pena. En fin, el primero que vamos a ver es Aristóteles, que en cierto sentido es como el que más justificación requiere. O sea, ¿por qué hablar de un señor de hace 4 siglos? Hay una primera razón para leer de hace 4 siglos, hace 24 siglos, ¿no? Hay una primera razón para leer a gente como Aristóteles, que de algún modo está implícita aquí. ¿Esto sabéis de dónde es, esta imagen? Las estancias de Rafael en el Vaticano, los museos vaticanos. Ahora es un museo, pero entonces esto era una sala de trabajo de los papas, ¿no? O al menos así estaba pensada, ¿no? ¿Y qué es lo que se ve en este cuadro? El cuadro suena, ¿no? O sea, la imagen, sonar suena. ¿Quiénes están aquí? A ver, no digo que me digáis uno a uno, sino en general, ¿qué está pasando aquí? Y mi segunda pregunta es, ¿y quién es Aristóteles? ¿Estarían en un templo? Parece un templo, efectivamente. De hecho, Rafael era uno de los que pinta esto en la época en la que se está trabajando en la Basílica de San Pedro, actual, porque sabéis, con perdón, los papas del Renacimiento, con perdón, tuvieron los huevos de tirar abajo la Basílica de San Pedro para construir una nueva, porque la suya iba a ser mejor. Una cosa que ahora mismo sería como imposible de plantear. Entonces dijeron, vamos a hacer una mejor, y se parece mucho a esto. Efectivamente, recuerda a un templo. Hay que decir, enfrente de este fresco hay otro fresco en esa misma sala, que es la disputa sobre el sacramento, que es donde sale la Eucaristía y todos los grandes teólogos cristianos disputando sobre la Eucaristía. San Agustín y Santo Tomás de Aquino, los primeros teólogos. Y aquí, ¿qué veis? ¿Quiénes son estos? Están todos los filósofos, matemáticos, pensadores. Efectivamente. Aquí no están, aunque parece un templo, sin embargo lo que hay no están aquí los teólogos ni los hombres religiosos por excelencia, sino los filósofos, los científicos de la época, porque veis que están haciendo, no solamente escribiendo, sino que también están haciendo cálculos, haciendo astronomía, estudiando los astros. O sea, aquí es un conocimiento que es universal. ¿Quiénes destacan en la escena? Los del centro, obviamente, ¿no? ¿Y en el centro quién está? Platón y Aristóteles. ¿Qué nos dice este fresco? Si tú vas a estas estancias vaticanas, lo que te está diciendo es que en la historia de la civilización, de la que Roma es el centro, hay 2 figuras del pensamiento que son centrales, que son Platón y Aristóteles. Hasta entonces,
tenía todo el sentido de leer a Platón y Aristóteles, porque es que esto era así, o sea, venimos de Platón y de Aristóteles, y nuestras discusiones siguen siendo las mismas discusiones que están aquí representadas, es lo mismo que seguimos discutiendo en las universidades, en las cátedras, en las tribunas, etc. Sin embargo, como veremos después, Hobbes, que es el siguiente autor que veremos, viene a decir, como además era inglés, lo puedo decir en inglés, todo esto es bullshit. Todo esto es bullshit. Y hay que acabar con esto. Hay que acabar con que la universidad y el debate público sean sobre lo que hablaban estos tíos, porque no tienen ni idea. Porque no hacen ciencia, sino que hacen lo que ellos llaman filosofía, que no es más que superstición y manipulación de las palabras. Es decir, nosotros vivimos en un mundo que ha querido cortar con todo esto, ¿vale? No es obvio que estudiar a Aristóteles hoy en día tenga sentido como algo más que arqueología intelectual, ¿no? Me voy a un asentamiento celta y lo estudio, pero en realidad los celtas y yo, pues salvo por lo de los celtas cortos, o sea, y el celta de Vigo, en algún caso es que no tenemos nada que ver. En fin, esto es una piedra que me tiro a mi propio tejado de por qué Aristóteles. De los dos, ¿cuál es Aristóteles? ¿Cómo? ¿El? El joven, el de la derecha, está bien. El joven, ¿por qué el joven? Porque era discípulo de Platón. Te lo está contando, el cuadro te lo está contando de modo muy, muy evidente. Y sin embargo están los dos a la misma altura. Son maestro y discípulo, pero ya están los dos a la misma altura desde nuestra perspectiva, ¿no? Y dices que es el de la derecha. Yo pensaba que era el de naranja. Tú pensabas que era el de naranja, o sea, Pero porque Platón. En realidad, si miras, si hubiera más detalle, podrías leer el título de sus libros, ¿no? Aquí pone Ética, que es uno, bueno, varios libros de Aristóteles se llaman La Ética, y aquí creo que pone República, que es el gran diálogo de Platón, ¿no? Aristóteles es el de la derecha. ¿Y por qué, aparte del título del libro, por qué más, y por qué es joven, por qué más podemos saber que es Aristóteles? Por la mano, las manos. Una indica, Así tenemos ¿qué? una indica el mundo de las ideas. Una indica el mundo de las Y el ideas otro lo aterriza. y Aristóteles el mundo real, ¿no? Esto es de filosofía de bachillerato, ¿no? Platón ve la realidad real es el mundo de las ideas, del que esto no es más que una sombra, que un reflejo, y conocer es pasar de estos reflejos a la luz directa de las ideas, que es un mundo real y, entre comillas, como paralelo, ¿no? En fin, no en el sentido del upside down de Stranger Things, no, pero un mundo distinto, ¿no? Mientras que Aristóteles dice, no, lo que las formas, lo que Platón llama las ideas, en el fondo son las formas, están en la realidad. O sea, podemos conocer la realidad. Esto marca también dos modos de estudiar la realidad. Uno va a las ideas, abstrae, por decirlo así, y el otro es mucho más empírico. Y esto se manifiesta en el estudio que hacen de la política. Si leéis lo que escribe Platón sobre política, tiene siempre este tono de, aunque es distinto la República de las leyes, no me voy a meter aquí los matices, pero tiene siempre este tono de búsqueda del ideal, la imagen del régimen perfecto. O sea, ¿cómo debería ser esto? Y la imagen del régimen perfecto siempre es imagen de ese otro mundo, de las ideas que nosotros debemos reflejar con nuestras acciones aquí. Mientras que Aristóteles, si cogéis la política, es un libro que en una parte muy importante, un tercio de la política, es derecho comparado. Lo que los habéis estudiado derecho es derecho constitucional comparado. La constitución de los lacedemonios, la constitución de Creta, la constitución de Atenas. O sea, es un estudio simplemente de, como si dice, ¿cuál es el régimen de Francia? ¿Y qué hace el presidente de la República? ¿Y cómo está organizado el colegio electoral de Estados Unidos? O sea, es eso. Y de ahí saca conclusiones, ¿no? Bien, hasta aquí. ¿Alguna cosa más sobre Aristóteles como personaje? En fin, que era discípulo de Platón y fue maestro de Alejandro Magno. En fin, no sonará que solo sea por la historia del bachillerato, ¿no? Y funda, aquí estamos en la Academia de Atenas, donde se juntaba el conocimiento de la época, y él funda el Liceo, que es una continuación, en cierto sentido, de la Academia de Platón.
De Aristóteles conservamos un montón de obras, y la política en concreto es una obra que no se conserva, que no escribió él directamente, sino que son notas de sus clases. Notas de sus clases tomadas a lo largo de un arco temporal. Entonces los que estudian debaten cuál es la estructura real del libro, qué iba antes, qué iba después, qué parte está escrita antes y qué parte de su pensamiento ha evolucionado. En fin, en los grandes libros, en los grandes clásicos, veréis siempre que hay muchísima claridad, iluminan, y a la vez muchísima ambigüedad. Y en concreto una ambigüedad política brutal, porque lo que escriben está escrito en un contexto político concreto y por tanto ellos casi siempre lo tienen muy presente, a veces para decir cosas y a veces para no decirlas, y a veces para decirlas entre líneas, ¿no? Pero sobre todo tiene una gran ambigüedad para nosotros porque tú, Aristóteles, no lo puedes instrumentalizar. O sea, tú no puedes decir Aristóteles me da la razón, porque Aristóteles hace 24 siglos, ¿no? Tú puedes coger la columna de ayer de no sé qué autor y tirársela a la cara al opositor político, pero con Aristóteles nunca puedes hacer eso. Porque además cada vez que es como un boomerang. O sea, tú le tiras a Aristóteles en la cabeza a alguien y te vuelve otra cita de Aristóteles, otro aspecto de su pensamiento, que en realidad al que contradice o al que pone en cuestión es a tu propio posicionamiento, tu propia idea. Bien, si tuvierais que decir cuál es la idea principal de Aristóteles y la vida política, a ver, en parte lo que quiero hacer durante esta sesión es construir sobre lo que ya sabéis, ¿vale? O sea, yo no quiero venir aquí y contaros un montón de cosas que no tenéis ni idea, sino intentar conectar lo que yo voy a decir, o lo que van a decir estos autores, con cosas que ya sabéis. Entre otras cosas para que nos demos cuenta de que son nuestros clásicos, de que hemos sido educados en el pensamiento de estos autores, aunque a lo mejor no hayamos oído directamente hablarles a ellos, seguimos siendo educados en los ecos de lo que ellos dicen, ¿no? ¿Cuál es la idea principal de Aristóteles? Una cita que os podáis imaginar que dice Aristóteles, o incluso son solo 2 palabras, básicamente. Bueno, en español serían 3 palabras. En el medio está la virtud. En medio está la virtud. Bien, esto es una gran cosa, no específicamente política, sino más bien ética, pero que es clave también para la política. Y es un pensamiento que forma parte de nuestro bagaje cultural. Aquí hay un matiz. En la medida en que uno es moderno, radical, o sea, que piensa que vive en un mundo que progresa a base de cortar con el mundo antiguo, uno deja de ser aristotélico. En la medida en que uno entronca por alguna razón con la tradición clásica, y un modo de entroncar es, por ejemplo, el cristianismo más o menos ortodoxo, sigue siendo, en su pensamiento, sigue siendo aristotélico. La moral cristiana se sigue entendiendo y exponiendo en términos Aristóteles de virtudes, y en medio está la virtud, es algo que, en fin, no digo que uno lo vaya a oír en un sermón en misa el domingo, porque eso ya depende del nivel del cura, pero esa idea está ahí, como algo que no ha sido negado, ¿no? Otra cosa más específicamente política. Bueno, que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Efectivamente, esta es la idea que se utiliza en Aristóteles, es zoon politikon. Animal político, animal social, animal de lenguaje, animal racional. Esto es la idea principal. ¿Esto os parece de sentido común? Bien, pues luego lo veremos en Hobbes. Hobbes dice bullshit. El hombre no es por naturaleza un animal político. La política es un artefacto, es un invento artificial que hacemos precisamente para salir de lo que somos por naturaleza. Que somos un lobo para el hombre. Bueno, algunas cosas de esto ya Vamos a leer la cita al comienzo de la política donde Aristóteles dice esto. La comunidad perfecta de varias aldeas es la ciudad. Aquí salen ya varias ideas, no solamente esta principal, ¿no? La idea de que la ciudad, él habla de la política, claro, bueno, esto entraremos después. Él habla de la política hablando de la polis, ¿no?
esto se entiende, ¿no? Las ciudades-estado griegas, etc. Las ciudades que están hechas de varias aldeas tiene, por así decirlo, el extremo de toda suficiencia. O sea, la ciudad es autosuficiente. Lo que caracteriza a la ciudad respecto de otras formas de organización, la aldea, la casa. La casa, nosotros pensamos en el apartamento de 60 metros cuadrados. Para él la casa es, ¿no? La casa en el sentido, ¿cómo se llama? Juego de Tronos. O sea, la casa con un señor, una producción, una mujer, unos hijos, unos esclavos, unos animales, unas tierras. O sea, la casa, no el piso. Se entiende, ¿no? Surgió por causa de las necesidades de la vida, pero existe ahora para vivir bien. Sobre esto volveremos, ¿no? De modo que toda ciudad es por naturaleza. Las ciudades, el hombre es un ser que vive en ciudades por naturaleza. Si lo son las comunidades primeras, porque la ciudad es el fin de ellas y la naturaleza es fin. Como para que puedan existir las casas y no se maten entre ellas y la producción sea constante, etc., hace falta la ciudad, por tanto, la vida social humana necesita la ciudad y por tanto esto es natural. Natural no significa que cuando un niño nace ya es un animal político, sino que para que el niño se desarrolle plenamente y llegue a ser una persona madura y plenamente hombre, necesita vivir en la ciudad. ¿Se entiende? Nosotros entendemos por naturaleza más bien lo primero. Natural es el haz de instintos básicos con el que todos nacemos, pero Aristóteles entiende la naturaleza como lo contrario. La naturaleza es lo que hay al final del proceso de desarrollo, si el proceso de desarrollo se da con éxito, claro. En efecto, llamamos naturaleza de cada cosa a lo que cada una es una vez acabada su generación. Ya hablemos del hombre, del caballo, de la casa. Bien, y al final, vamos a la cita final, que es la que nos concitaba ahora. De todo esto resulta, pues, manifiesto que la ciudad es una de las cosas naturales y que el hombre es por naturaleza un animal social y que el insocial por naturaleza y no por azar o es mal hombre o más que hombre. En realidad aquí está la traducción habitual de esto, o es menos que hombre o es más que hombre. Aquí esto es un punto clave, porque Aristóteles ve al hombre como algo que está entre la bestia, lo que es menos que hombre, y los dioses, lo que es más que hombre. Pero con un pie, digamos, en cada mundo. Es un animal racional. Lo racional pertenece al mundo de lo espiritual, de lo divino, si queréis, pero somos animales. Interesante por contraste con nuestro modo de ver al hombre, nosotros vemos al hombre alternativamente y de modo bastante arbitrario o como animal o como Dios. O como individuo totalmente autónomo que tiene derecho y capacidad de decidir sobre la vida y sobre la muerte, o como animalito que responde a los instintos y al que se puede controlar con una serie de incentivos y de estímulos. Ni una ni cosa ni otra son ajenas a la naturaleza humana, pero si quieres tratar del hombre, tratarás de esto que no es ni menos que hombre ni más que hombre. Y ese animal necesita la sociedad. Necesita la sociedad, como dice aquí, para las necesidades de la vida. Estoy haciendo como si hubiera puntero, pero en realidad yo no veo. Yo me lo imagino, pero no está. Vale. Vamos a, pues entonces usar esto. Necesitamos a los demás para las necesidades de la vida. Pero dice, pero existe ahora para vivir bien. Lo cual es interesante. Necesitamos la sociedad por nuestro propio interés, porque si no, no sobreviviríamos, pero una vez estamos en sociedad, estar en sociedad es también necesario para vivir bien, que no es sobrevivir. ¿Se entiende? De modo que Aristóteles no dice, hay que vivir en sociedad para vivir bien, aunque eso vaya contra tu propio interés. No, va en tu propio interés vivir en sociedad, pero más allá de tu propio interés, además te sirve para para completarte en este sentido de lo que llamamos naturaleza, lo que es una cosa acabada su generación. O sea, cuando una persona, lo que diríamos una persona bien educada, madura, eso solo sucede con los demás. Bien. Perdonad, ¿tenemos un reloj en algún sitio que yo pueda controlar el tiempo? Yo si quieres te quieres ir preguntando. Vale, ahora mismo ¿qué hora tenemos? Mira, Son 10:30. 10:30. Y tenemos hasta las
hasta las 11:45, sí. ¿verdad? ¿Y hay previsto algún descanso en medio? No es necesario. Vale, en algún momento a lo mejor paramos 3 minutos para respirar, ¿vale? Vamos a ir un poquito, bueno, ya tampoco, no me importa si no acabo, por parte de la cosa con los clásicos también, es que es inagotable, con lo cual no hay que tener especial prisa por agotarlo, porque después no pasa nada. Pero en fin, sí me gustaría hablar de los tres, aunque sea un poco, pero no me importa dedicarle más tiempo a Aristóteles, a pesar de que sea el que a primera vista nos resulte más ajeno. Otra idea clave en la política y que nos habla además de algo que señala que Aristóteles sigue siendo vigente. Y es que nosotros seguimos usando su misma palabra. Hay un tipo de vida, hay un tipo de comunidad, hay un tipo de actividad al que llamamos política. Y lo llamamos con su misma palabra. La pregunta es si cuando hablamos de política hoy en día nos estamos refiriendo a lo mismo a lo que se refería Aristóteles cuando decía política. Segundo punto sobre lo que cuando Aristóteles dice política, uno puede pensar que está usando una palabra que es meramente descriptiva. ¿No? A ver cómo decirlo. Pues, ¿qué es fútbol? Fútbol es la actividad que hacen los que juegan al juego del fútbol, ¿no? Entonces, ¿qué es política? Política es lo que hacen los que viven en la ciudad. Y en parte es verdad. Es el estudio, él empieza la política como un estudio empírico. De hecho, existen ciudades. Él no vive en una aldea y dice debería existir una ciudad. Él vive en una ciudad, que por cierto no es la suya de nacimiento, Atenas, y visita otras ciudades y dice, aquí hay un modo de vivir que es distinto del de la aldea que tienen los bárbaros, y que es distinto del imperio que tienen los persas. Y no es distinto porque sea distinta la población, el diseño del urbanismo, la música que cantan, los dioses que veneran. Es distinto porque aquí está sucediendo otro modo de relacionarse. Es decir, cuando Aristóteles dice política, y todavía hoy nosotros deberíamos tomarnos esto en serio, no estamos sencillamente diciendo lo que hace la gente que está en el Estado, o lo que hace la gente que vive en una gran acumulación de hombres, sino es un modo específico de convivir, y un modo específico de dirigir a esos que conviven. ¿Se entiende? Es decir, política no es algo puramente descriptivo, sino que es una palabra que está cargada de normatividad, o sea, de idealidad, de prescripción, de cómo debería ser la política. Política, como todo, tiene su naturaleza. Y su naturaleza es aquello que se manifiesta cuando se da de modo pleno. ¿Se entiende? Y por tanto, política no es la política más baja, sino política es la política. Cuando digo política, estoy siempre invocando que hay algo, hay un modo de hacer, hay un modo de convivir y hay un modo de dirigir a los que conviven que es más elevado. Y aquí está el contraste fundamental que permite entender a qué se refiere Aristóteles cuando habla de política. Está claro que no es lo mismo el poder del amo, el del amo de la casa, que en otras traducciones se llama despótico o doméstico, y el político. Pues uno se ejerce sobre personas libres por naturaleza, el mando político, y otro sobre esclavos. Y el gobierno doméstico, el despótico, es una monarquía, ya que toda casa es gobernada por uno solo, mientras que el gobierno político es sobre hombres libres e iguales. Cuando dice hombres libres e iguales, no está queriendo decir hombres o mujeres libres e iguales, está diciendo en sentido estricto hombres, varones libres e iguales. Por cosas que, bueno, también podremos... No me voy a centrar en lo que dice Aristóteles sobre hombre, mujer, libres, esclavos, como diferencias que son por naturaleza. Aspecto del aristotelismo que ha sido corregido más o menos históricamente por las interpretaciones más cristianas, por decirlo así, aunque no siempre del todo. Pero en fin, centrémonos en esta diferencia. ¿Se entiende, no? La diferencia entre lo despótico y lo político. Hay dos modos de convivir y dos modos de gobernar. Uno es el modo de convivir ideales. Uno es el modo de convivir de la casa
Y él no dice que sea malo esto, ¿eh? O sea, para él una casa tiene que estar gobernada por el paterfamilias de modo despótico. Es decir, como el que es dueño de las personas y de las cosas. Aunque luego matiza que no es lo mismo dirigir a la mujer que dirigir a los hijos, que dirigir al esclavo, que dirigir a las cosas, pero todas tienen en común que no estoy dirigiendo a hombres libres e iguales, estoy dirigiendo a los desiguales, a los inferiores, y el que usa la razón en la casa es el padre de familia y los demás siguen la razón del padre de familia. Y es despótico, pero no significa que sea malo, insisto. O sea, en la casa eso es lo que conviene, porque en la casa esa es la estructura que hay. Sin embargo, cuando el padre de familia va a la plaza y se encuentra con los otros padres de familia y van a resolver los problemas comunes de la ciudad que comparten, entonces son todos libres e iguales. Y entonces no puede haber un mando de uno sobre los otros como si uno fuera más que los otros. ¿Se entiende? Y eso es la política. Cómo conviven y cómo gobiernan hombres libres e iguales. Libres e iguales significa que todos están dotados de razón y que por lo tanto deben darse a sí mismos razones para actuar y que por tanto deben participar de la deliberación de la cosa común, de la cosa pública, de alguna manera. Y sin embargo, y esta es una de las ambigüedades inagotables de la política, y sin embargo, alguien tiene que mandar. ¿Se entiende, no? Somos todos libres iguales. Como lo ideal en el sentido malo de la palabra ideal, lo ilusorio, sería pensar que debemos todos hablar, ponernos todos de acuerdo y actuar todos de acuerdo. Pero la realidad es que no todos usamos la razón bien y por tanto no todos pensamos de la misma manera. Y hay muchos modos de organizar las cosas y por lo tanto alguien tiene que mandar. Y entonces está esta tensión a lo largo de toda la política de Aristóteles y a lo largo de nuestra experiencia en la política esta tensión entre cómo organizarnos y cómo mandar sin dejar de ser libres e iguales entre nosotros. ¿Se entiende esto? Perdonad, ¿alguna pregunta? Jorge Luis Borges Sí. dice que los hombres nacen platónicos o aristotélicos. Sí, es una de sus... Incluso, o sea, él dice que son caminos complementarios pero no incompatibles. Sí. Pues a veces dices que las naciones también comparten esta dualidad. Pueden ser aristotélicas o platónicas. Sí. Y que la sociedad inglesa es una sociedad que a su modo de ver es aristotélica y se aleja mucho de todos los conceptos platónicos. Sí. ¿Esto crees que puede ser vigente ahora? Sí, algo de esto hay. A ver, Borges es un literato y hace del pensamiento literatura y eso es buena parte de su modo de escribir narrativa, es esto, ¿no? Con lo cual, cuando a Borges se le cita diciendo ideas, en realidad hay que darse cuenta de que uno está leyendo historias y que está planteando conflictos que son para ser contados, ¿no? Y por tanto tienen el valor que tienen. Pero es verdad que todos somos platónicos aristotélicos. Todos somos platónicos y aristotélicos si estamos en la civilización occidental. Lo hemos visto en el mural de los museos vaticanos. Y uno puede decir, hombre, uno puede inclinarse más hacia un lado o hacia el otro. Más hacia la abstracción, hacia el ideal, hacia el pensamiento deductivo, ¿no? Descubro cuáles son los principios y los voy aplicando a la realidad. Y otro puede ser más empírico, empezar por la realidad con toda su diversidad, pluralidad, y de ahí ir construyendo un poco de orden y de conceptos. Pero no. Una pregunta. Hemos dicho que los hombres son libres iguales y por tanto tienen razón, ¿no? ¿O es una cosa Sí, son libres iguales en cuanto que todos tienen uso de la razón, sí. Y él piensa que las mujeres no tienen razón. Él piensa que las mujeres tienen un... léelo, pero porque si abrimos este melón estaremos toda la mañana. Sí, tampoco él en esto es totalmente unidireccional. Él piensa que las mujeres tienen razón, pero que tienen un uso de la razón inferior. O sea, evidentemente distingue las mujeres de los bárbaros y los bárbaros de los animales y los animales de las cosas. Y hay una cierta jerarquía en ese sentido de cada vez más racional. Pero la mujer está por debajo del varón en racionalidad y por eso debe estar por debajo del varón en la organización. O sea, él no dice, esta es la razón, no tiene el motivo de por qué la mujer tiene que estar sometida al varón. Porque
porque el ser humano debe estar sometido a la razón. Y la razón está en el cabeza de familia, que por alguna razón se llama cabeza de familia, ¿no? Porque es el que tiene cabeza. A ver, ya lo estoy diciendo como si estuviera de acuerdo, pero es creo que no, ¿vale? O sea, la mujer es la cabeza del ratón, ¿no? Y el hombre es la cabeza del león. O sea, dentro de las bestias la mujer está por encima, pero sobre los hombres está... Sí, en esta gradación entre lo que es más que humano, los dioses, y lo que es menos que humano, las bestias, pues el varón está arriba y la mujer un poco abajo. ¿Sí? Y los esclavos lo son por naturaleza. Esto también es una burrada, ¿no? Desde nuestro punto de vista, ¿no? Que hay seres humanos que por naturaleza tienen que obedecer, porque no pueden usar la razón para autogobernarse. Y sin embargo, claro, el ser humano debe seguir la razón, porque ese es el modo de completar su naturaleza, de ser quien debe ser. Y si no la tienes por ti mismo, la tienes que, digamos, subcontratar. Y por tanto el esclavo tiene que obedecer. Y si no eres capaz de usar la razón, ¿sigues siendo ser humano? Sí, esto sí, en la medida en que eres biológicamente ser humano, sí, pero sometido. O sea, esta idea que nosotros tenemos de que todos somos libres e iguales a todos los efectos, evidentemente no es la aristotélica. No es la aristotélica. A ver, en Aristóteles, como en todos estos clásicos así, Platón diríamos lo mismo, hay que distinguir dos cosas. Hay que distinguir, por decirlo muy rápidamente, tradición moral y teoría ética. Ellos viven en una sociedad que tiene una moralidad, que tiene unos principios y tienen una religión, unos dioses, unos ritos, unos estos. Y ellos hacen teoría ética, por llamarlo de alguna manera, que es un ejercicio racional, que es lo que hace Sócrates, de preguntar, criticar, poner en cuestión esas convenciones sociales y ese modo de pensar habitual, ¿no? En algunas cosas su pensamiento reproduce lo que había en la sociedad, en otras cosas su pensamiento critica lo que había en la sociedad de su tiempo. Cuando uno lee a Aristóteles no debe pensar que todo el mundo pensaba como Aristóteles, al revés. Bueno, y desde luego con Sócrates, a Sócrates lo mataron. Esto a veces uno dice, no, la Atenas socrática, la gente no era socrática, Sócrates era socrático, Platón era socrático y a Sócrates lo mataron. No sé si me explico, ¿no? Es como si en otra clase os hablaré de Santo Tomás de Aquino. Cuando uno dice de Santo Tomás de Aquino, lo que dice sobre la política, que es básicamente repetir y corregir lo que dice Aristóteles, no está describiendo la política de su tiempo. Aunque hay cosas que son de la política de su tiempo y hay modos de pensar que reflejan la estructura social de su época, pero siempre tiene algo más, ¿no? Entonces en Aristóteles pasa lo mismo. Estas cosas que dice reflejan en buena medida sobre la mujer, sobre el esclavo, responden en buena medida a lo que había en su tiempo, pero la racionaliza, ¿no? Con esta cuestión de que el hombre tiene que ser racional. Sin embargo, perdonad, porque Aristóteles, esto que dice de que hay hombres que son esclavos por naturaleza, pues es, digamos, inaceptable en cierto sentido. Sin embargo, el principio, si queréis, funcional, no ontológico, no del ser de las personas, sino de sus funciones en la sociedad, el principio por el cual en la sociedad hay unos que piensan y hay otros que no quieren pensar, y que esa distinción es por naturaleza, o sea que esa distinción es insuperable, ahí puede que tenga algo más de razón. Vivimos en un mundo ilustrado, post-ilustrado, lo que queráis. La ilustración es la idea de que todos los seres humanos van a atreverse a pensar. Pueden atreverse a pensar y usar la razón por sí mismos. Y por lo tanto ser libres e iguales, gobernarse a sí mismos y formar todos parte de la sociedad política. Después de unos siglos de ensayo ilustrado, comprobamos una y otra vez que no a todo el mundo le interesa pensar. Y no a todo el mundo le interesa gobernarse a sí mismo, y que no basta con haber leído libros para gobernarte conforme a la razón. Ejemplo clásico, es un poco reductio ad Hitlerum, pero algunos nazis leían un huevo y tocaban el piano Mozart, ¿no? Como sale en la película esta, ¿no? Es decir, usaban la razón en un cierto sentido, pero no la razón en el sentido de gobernarse a sí mismos, ¿no? Detrás de todo está la idea de que es la razón la que debe gobernar, ¿no?
esto veremos que con Hobbes, y por lo tanto que es el comienzo de nuestro mundo político, esto cambia totalmente. Pero en el mundo clásico este es un principio que es como obvio. La razón es la que debe gobernar. Y es que no hay otro. Lo que pasa es que los hombres somos libres e iguales porque todos tenemos razón, entonces tenemos que gobernarnos a nosotros mismos, pero usando la razón. Gobernarnos a nosotros mismos no es hacer lo que nos dé la gana contra la razón. ¿Se entiende? Bien. Regímenes justos e injustos. Esto os lo voy a resumir y lo dibujamos aquí, es muy fácil. En su categorización de regímenes que él estudia, hay tres caracterización de regímenes es, bueno, entonces, ¿quién manda? ¿No? En política todos tienen uso de razón, pero alguien tiene que mandar. Vamos, todos los hombres, ciudadanos, muy pocos, tienen uso de razón, pero alguien tiene que mandar. Entonces puede mandar uno, puede mandar pocos, puede mandar todos. Y luego, desde el punto de vista normativo, puede mandar por el bien común o pueden seguir su bien particular. Es decir, cuando usan el mando, pueden usarlo conforme a la razón, cosa que es lo deseable, o pueden usarlo conforme a la razón puramente de su propio interés. Y entonces te sale la categorización de los regímenes. La monarquía, la tiranía, la aristocracia, la oligarquía, la democracia, la demagogia. Que en algunos otros autores lo llaman también oclocracia, el gobierno de los peores. ¿Vale? Se entiende. Parte en el pensamiento clásico, en Aristóteles está presente, pero está mucho más explícitamente en otros autores, en Platón, en Polibio. Hay, entre estos tipos de regímenes hay una circularidad, ¿no? El eterno retorno suena famoso del modo de ver la historia. Ellos viven en un eterno retorno por el cual un régimen sustituye a otro en una sucesión de un poco como inevitable de revoluciones, de guerras civiles que al final de ese ciclo está la demagogia que acaba en tiranía, que acaba en el despotismo. El caos de la demagogia resuelto por el poder de uno solo. Lo digo porque si alguien la semana que viene que tendréis aquí en Tanapaz hablando de la democracia, pues todo lo que digáis, si ellos tienen razón, todo lo que digáis malo sobre la democracia y la crisis de la democracia, esto en principio en lo que acaba es en un régimen tiránico o despótico. O sea, no, es un poco por exigencias del guión. O sea, si hay caos, la exigencia de orden es tan básica y tan radical para el ser humano que si hay caos, al final es el que me ponga orden, ese va a mandar y a ese lo vamos a obedecer. Bien, entre estos tres regímenes, y aquí esto me centro en esto porque me parece que es decisivo entenderlo para entender el mundo en el que vive Aristóteles, el mundo, no solo el mundo suyo, sino la civilización que es aristotélica, cómo piensa sobre los distintos regímenes políticos. Por supuesto es un tema típico que todos los autores tratan de cuál es el mejor régimen. ¿Cuál es la respuesta de Aristóteles? ¿Cuál pensáis que es la respuesta de Aristóteles a la pregunta ¿cuál es el mejor régimen? Supongo que depende de... Efectivamente, Aristóteles era gallego. Y cuando le preguntas ¿cuál es el mejor régimen? Depende. Porque no estamos hablando, no hay un mundo ideal en el cual en el mundo ideal, el régimen ideal es la monarquía. El mundo ideal, o sea, si el mundo humano se tiene que parecer al orden del cosmos, y esto lo dice explícitamente en el último libro de la metafísica, los libros de la metafísica acaban así. Los seres no quieren estar mal gobernados, que haya un solo señor. O sea, en el cosmos hay orden porque hay un solo señor, hay un principio de orden. En el cosmos humano, en la sociedad humana, en la polis,
si queremos que haya orden, pues tendrá que haber un solo señor. En la casa hay un solo señor. La casa siempre se gobierna como monarquía. Ahora, esto es una pregunta. La siguiente pregunta, esto es una posibilidad. La otra posibilidad es, que es lo que en el fondo dice Aristóteles y con lo que está masticando permanentemente en la política, es cada uno de estos regímenes no es solamente una estructura política, ¿no? De quién manda, el monarca, unos pocos o todos, sino que detrás de esto hay una estructura social y un principio de justicia. ¿Se entiende? No solamente hay una constitución escrita, política, lo que llamaríamos hoy una constitución, sino que hay una constitución social y hay unos principios constitucionales de justicia. Y según sea la constitución social y los principios de justicia, así será el régimen político. Y cualquiera de estos tres regímenes políticos son políticos, es decir, respetan este principio, que se tratan a los hombres como libres e iguales. Lo que cambia es el modo en que se ejerce poder entre hombres libres e iguales. Y otras muchas cosas, pero en el plano, digamos, de la estructura política. Y los tres son buenos. Y la pregunta no es cuál es el mejor, sino cuál es el más adecuado. Dadas las circunstancias, dado el carácter de este pueblo, dadas nuestras costumbres, dada nuestra religión, dada la estructura económica. ¿Se entiende? Nosotros no somos aristotélicos en esto. Para nosotros, ¿cuál es el régimen mejor? La democracia. ¿Se puede decir algo distinto de esto? No. Nuestra cultura política es binaria. O eres democracia o eres tiranía. ¿No? O democracia o tiranía. Y esto está permanentemente presente en nuestro modo de argumentar. Claro, si tú coges a Aristóteles, de repente tú tienes otras etiquetas que le puedes poner a la situación y además además ninguna de estas es mejor en sentido absoluto. En este sentido somos muy poco aristotélicos. Bien, luego veremos en la democracia en América, en el gran libro de Tocqueville, esto que es el comienzo de la situación en la que nosotros estamos, en la cual la democracia es obvia. Es como, esto es lo que hay, esto es lo que va a haber, y esto lo va a haber cada vez más. Pero también veremos que si los griegos, los clásicos, tenían razón, en realidad la democracia es solo el paso anterior a la demagogia. Y no es que hablen mal de la democracia, hablan bien de la democracia en ciertos sentidos, hablan bien de la aristocracia en ciertos sentidos, hablan bien de la monarquía en ciertos sentidos. Y según el párrafo que leas, parece que favorece la aristocracia, parece que favorece la democracia, parece que favorece la monarquía. Y habitualmente, y en toda esta tradición, no solamente en Aristóteles, sino en toda la tradición clásica, al final lo que queda es que lo mejor sería tener un cierto régimen mixto. Es decir, un régimen en el cual tuviéramos elementos de estas tres constituciones que se equilibre, porque en el medio está la virtud. Y el tipo de sociedad que se corresponde a ese régimen mixto, que él llama politeia, se traduce a veces por república, pero politeia en el sentido más intensivo, o sea, el régimen político por excelencia, donde todos mandan, pero a la vez hay orden. Mandan todos, el pueblo manda, pero a la vez hay virtud, que es lo propio de la aristocracia, que tiene la misma raíz, ¿no? Una cosa que tiene que ver con el régimen mixto, claro, ahí va. He tocado algo yo solo. Volvemos aquí, sí. Es que para que exista esta moderación en las estructuras públicas, digamos, tiene que existir moderación en los condicionamientos socioeconómicos. Puesto que se admite que la moderación y el medio es en todas las cosas lo mejor, como hemos visto desde el principio, se sigue evidentemente que en materia de fortuna, una propiedad mediana será también la más conveniente de todas. Propiedad mediana se refiere a riqueza, o sea, una riqueza media, lo que hoy llamaríamos en sentido socioeconómico clases medias, ¿no?
esta en efecto sabe mejor que ninguna otra someterse a los preceptos de la razón, a los cuales se da oídos con gran dificultad cuando se goza de alguna ventaja extraordinaria en belleza, en fuerza, en nacimiento, en riqueza, o cuando uno es extremadamente débil, oscuro o pobre. Veis que el tema es siempre el sometimiento a la razón. Quien manda debe ser la razón, pero para someterse a la razón, el ser humano no es... él es perfectamente consciente de que el ser humano no se le ilustra sin más. No le das 4 libros y ya actúa conforme a la razón, sino que tiene que lidiar con su animalidad, con sus impulsos. Y lo que favorece que el ser humano, las condiciones socioeconómicas que favorecen que el ser humano lidie con sus impulsos conforme a la razón, y que por lo tanto se gobierna conforme a la razón, es una propiedad mediana. No tener ni demasiado ni demasiado poco. No vivir como un dios ni vivir como una bestia. ¿Se entiende? Esto, por supuesto, está luego presente en toda la tradición moderna del pensamiento democrático, ¿no? La idea de que para que exista la democracia se tienen que dar unas condiciones de igualdad socioeconómicas sin las cuales la democracia se convierte en una cáscara vacía. Pero en fin, aquí está... Pero veis que el tema es someterse a la razón. Bien. La politeia es esto, el régimen mixto. Lo más prudente es combinar la igualdad relativa al número con la igualdad relativa al mérito. ¿No? Para él el régimen mixto es sobre todo un régimen mixto entre aristocracia, la virtud y democracia, donde lo importante es el número y... Sea lo que fuere, la democracia es más estable y está menos sujeta a trastornos que la oligarquía. La república, la politeia, en que domina la clase media y que se acerca más a la democracia que a la oligarquía, es también el más estable de todos estos gobiernos. Mauricio Fioravanti Sí. explica en su libro Constitución, que es muy bueno, Sí. frente a esta pátina de oscurantismo que se presenta del medievo. Él habla de las constituciones mixtas en el medievo. Sí, esto es una tradición. El medievo está dentro de esta tradición y el ideal, entre comillas, es que es un ideal práctico, o sea, no es un ideal absoluto, sino un ideal práctico es encontremos un modo de... Lo que pasa es que también pasa que en el medievo hay una especial separación entre los debates académicos que suceden en un cierto ambiente social y que siguen esta tradición y la realidad de la estructura social. De hecho, también pues, hay otros autores, ¿no?, que explican muy bien cómo la Edad Media no llega no llega a tener una forma política estable. Es una especie de, no magma, porque hay orden, pero es un orden como muy plural y muy cambiante, donde hay una serie de elementos que están contrapesándose y buscando tal, que uno lo puede ver como, este es el ideal de un régimen político mixto, donde hay distintos... Pero la realidad es que nunca llega a ofrecer la estabilidad de una imagen clara de cuál es el orden social, ¿no? Para algunos eso es malo, para otros eso es precisamente el mundo en el que deberíamos vivir. Esto lo dejamos a un lado, ¿no? Bien, hasta aquí Aristóteles. ¿Os suena esto que pongo en pantalla? El Leviatán, claro, porque lo pone aquí. Si yo tapara el título, ¿identificaríais la portada? Sí. Esta es la portada más famosa de la historia de la literatura. Lo cual es sorprendente, pero por eso la pongo. ¿Qué veis en la portada del Leviatán? Pero en fin, perdonad, antes de entrar en Hobbes y del Leviatán, vamos a darnos 2 o 3 minutos. Si queréis levantaros, pero de verdad no os vayáis fuera, porque 2 o 3 minutos literalmente, pero movernos un poco, porque si no... Os diré las citas. La cita básicamente de memoria es, en resumen, lo que ya os he dicho. Hobbes, que si tengo aquí algún dato de su época, Hobbes pertenece a la época de la gran revolución científica. El discurso del método de Descartes, la medicina de Gassendi, la física de Galileo Galilei, el método científico de Francis Bacon. Es la época y es el amigo de todos estos. Y él lo que se propone hacer es, voy a hacer ciencia política.
ya no filosofía política, no esta cosa que hacía Aristóteles y que hacen todos desde Aristóteles, que es un poco de filosofía, un poco de historia, un poco de estudio empírico, sino ciencia política. No las ideas de Platón, que es un conocimiento absoluto y universal, ni esta especie de empirismo así cutre y tramposo, sino un conocimiento cierto que me permita conocer el mecanismo de la política y organizar la política conforme a ese mecanismo. Es una época, la suya, de guerra de religión, de guerras civiles, de reyes, de parlamentos que se declaran independientes, de guerra civil en Inglaterra, de reyes que son instaurados, de reyes que son católicos, que luego son protestantes, de persecución religiosa, de reyes que son decapitados por el Parlamento, de dictadores que traen el orden temporalmente al país antes de devolver la monarquía. Como veis, hay precedentes. Bien. Y es un hombre que esta cita es de su autobiografía. Él nació el día en que la Armada Invencible aparecía por el horizonte. Y entonces dice, mi madre concibió tan gran miedo que nos parió a mí y al miedo juntamente. Es un hombre que está marcado en ese sentido por el final el colapso de todo un orden que no es solamente político y socioeconómico, sino intelectual, y el alumbramiento de un nuevo mundo, ¿no? Incluso literalmente es la época de los grandes descubrimientos, un poco posterior ya, pero de los grandes descubrimientos de América, es un nuevo mundo físicamente, ¿no? Donde se puede poner en práctica todo este nuevo modo de ver la realidad. Y Thomas Hobbes dice, Aristóteles, con su metafísica, con su lógica, con su ética y con su política, es bullshit. Y a ver si dejamos de estudiar esto. Y a ver si estudiamos los verdaderos principios de la ciencia. Entonces, el método científico es el método que él tiene en la cabeza, es el método que llaman los físicos resolutivo-compositivo. Tú quieres conocer una realidad, divídela en sus partes básicas, mira cómo se relacionan entre ellas y lo vuelves a ensamblar. ¿Cuál es la pieza básica de la realidad política, de la realidad humana? El hombre, el individuo. Entonces, estudiemos el individuo y veamos cómo se encajan los individuos en otro. Y aquí es donde, bueno, esto es el contexto histórico. El individuo es así, ¿no? El programa está en inglés y además un poco viejo, pero es que así tiene toda la fuerza, ¿no? Pongo por inclinación general de toda la humanidad la naturaleza humana, pero no en el sentido aristotélico de la naturaleza humana cuando ya ha madurado sino la naturaleza humana como las condiciones iniciales de cualquier cosa, un perpetuo un deseo perpetuo y sin descanso de poder tras poder que cesa solo con la muerte. Y la causa de esto es que el hombre quiere siempre una satisfacción más fuerte de la que ha alcanzado, ¿no? O sea, el ser humano no como un ser que se completa y que se perfecciona, sino como un ser que siempre quiere más. Y al ser un ser que siempre quiere más, nuestros deseos son conflictivos con los deseos de los otros. I want it all and I want it now. Cuando canta esto Freddie Mercury, en realidad la letra se la ha puesto Hobbes. A ver, esto en realidad sí que ha estado ahí como una posibilidad, ¿no? Pero los sofistas, etc. Pero Hobbes es el que pone esto como centro del pensamiento político y como centro del nuevo orden político moderno. Lo que antes era marginal, aquí pasa a ser central. Hay que estar permanentemente luchando por la vida para poder seguir viviendo, porque sí, y siempre queremos más y eso nos hace conflictivos. Y por lo tanto, el único modo en el que y eso genera lo que llama el estado de naturaleza. El hombre en el estado natural no es ciudadano. El hombre en el estado natural está en guerra de todos contra todos.
Y en esta situación pues no hay ningún lugar para la industria, porque todo es incierto, no hay cultivo de la tierra, no hay navegación y por tanto no hay comercio, no hay edificaciones agradables, no hay instrumentos para moverse de un lado para otro, no hay control, no hay cronología ni control del tiempo, no hay artes, no hay letras, no hay sociedad. Y, and which is worst of all, continual fear and danger of violent death, ¿no? El miedo de la muerte violenta. And the life of man, solitary, poor, nasty, brutish and short. ¿No? Esta es una descripción brutal de este es el hombre en el estado de naturaleza. ¿Qué coño ciudad es? ¿Qué tal? Esta es la realidad. Entonces, ¿cómo se pasa del estado de naturaleza al estado civil? ¿Cómo podemos, cómo sucede de hecho y cómo podemos lograr evitar recaer en esto? Porque si algo tiene claro Hobbes por su propia experiencia histórica y por su visión teórica del hombre, es que el orden político no es natural. Y todo lo que acompaña al orden político, todo este despliegue de la cultura y de la economía, no es natural. Y la guerra civil espera siempre detrás de la esquina. La idea de que esto en los griegos estaba también, ¿no? La idea de que hay unos permanentes ciclos donde vuelves una y otra vez a la revolución, esto no es nuevo. ¿Cómo salimos de aquí? O sea, ¿cómo podemos, entre comillas, cómo se consigue que estos individuos egoístas, esto se ha llamado a veces individualismo posesivo, o sea, cuya razón está al servicio solamente de la satisfacción de sus deseos, y por lo tanto la razón no les hace convivir, como piensa Aristóteles y toda su tradición, sino que les hace chocar? ¿Cómo podemos conseguir, digamos, recodificar la razón humana para que superar la guerra? ¿No? Entonces, él dice que en parte hay que apoyarse en la pasión, en parte hay que apoyarse en la razón, lo cual, por otro lado, es bastante razonable. Aunque es importante, aquí no tengo la cita, pero es importante entender que qué entiende Hobbes por razón es totalmente contrario de lo que entiende Aristóteles y toda la tradición clásica por razón. Él lo dice en uno de sus libros sobre el hombre, dice, la razón no es para la contemplación. O sea, el uso superior de la razón para Aristóteles era la contemplación, el conocimiento de la realidad, no del mecanismo de la realidad para poder usarlo, sino de las formas de la realidad, de la idea que hay en la realidad. Y la contemplación de eso como la fuente máxima de felicidad y el mejor tipo de vida. Hobbes dice, es bullshit. La razón no es más que cálculo. Con esto declaró inventada la inteligencia artificial. La razón no es más que cálculo. Y el objetivo de la razón no es más que construir bien. No es saber cómo vivir bien, no. O sea, hacer cosas útiles para satisfacer nuestros deseos. La razón, en terminología que se usa después, es puramente instrumental. El objetivo nos lo dan los deseos, que no son racionales, y la razón es instrumental. Pero él dice, apoyados en uno de los deseos, en el deseo más fuerte que tiene el ser humano, que es el miedo a la muerte violenta, podemos conseguir que el ser humano tenga un comportamiento racional. Podemos ilustrarlo, él es un preilustrado, ¿no? Con educación política podemos convencer a la gente, y con los incentivos adecuados, podemos convencer a la gente de que obedezca al soberano, de que siga el orden constituido, en vez de cada uno ser juez de su propia causa. Y esto es lo que hace la ciencia política, tiene este objetivo. Y por eso para él es clave que en las universidades se enseñe educación para la ciudadanía, lo dice casi literalmente. Donde a la gente hay que enseñarle que hay que obedecer al soberano y que no hay que discutir lo que dice el soberano, porque toda discusión es el comienzo de la guerra civil.
¿qué es esto de que la política consiste en deliberar entre hombres libres iguales y por tanto que son racionales sobre el bien común y gobernarse a sí mismos? La política consiste en que haya orden, en que no nos matemos unos a otros. Y para que haya orden hay que obedecer. Para que tú tengas vida, supervivencia, y con eso todas las cosas buenas que vienen con la supervivencia, tienes que ceder toda tu libertad. Menos una cosa, lo único que él dice que no hay que el hombre no cede al Estado es el derecho a la vida. Yo cedo todo al Estado para defender mi vida, no tiene sentido que le entregue al Estado mi vida. Pero, y por tanto, cuando el Estado me manda morir, ahí es, digamos, como el único punto de, entre comillas, de objeción de conciencia. En todo lo demás, lo racional es obedecer siempre. Lo racional, no en el sentido de la razón, digamos, ahora sí funciona el puntero, aristotélico, sino en el sentido instrumental. Lo que satisface tus deseos, evitándote lo que más temes, esa muerte violenta, es obedecer. Y que haya orden. Porque, y aquí viene este pensamiento ya dicotómico, ¿no?, que hablábamos antes, que es en el que todavía nos movemos, que es o hay orden o hay caos. No hay distintos tipos de orden, no hay distintas posibilidades sobre las que podemos hablar, debatir, hay razones a favor, en contra. No, hay orden o caos. Y muy poco en medio, ¿no? Bien, y esto sucede él lo que ve es el origen del Estado es un contrato. Aquí hay un cambio. Esto, perdonad, voy a ser muy breve, pero en Aristóteles, en fin, cuando digo Aristóteles digo toda la tradición, pero la razón es lo que gobierna. La naturaleza es lo que se trata de darle plenitud. Con Hobbes, en vez de razón, aparece bueno, y la razón lo que consigue es lo que hace, la razón orienta y permite también contemplar, ¿no? Para Hobbes lo que justifica el poder no es la razón, lo que justifica el poder es la voluntad, es el consentimiento. Es decir, el Estado es un artefacto por el cual vamos a poner orden, pero vamos a poner orden no como algo que otro te pone a ti mismo, sino como algo que tú te pones a ti mismo. Entonces, en Hobbes, y aquí está su gran ambivalencia, su gran ambigüedad, Hobbes es el primer demócrata radical y el gran defensor de la monarquía absoluta, del Estado absoluto, del poder absoluto del soberano. Las dos cosas a la vez. En una época en la que las alternativas que había en el mercado de las ideas, que no era solo mercado de las ideas, sino también bandos de guerras civiles, era, por un lado, el derecho divino de los reyes. O sea, los reyes deben mandar, pero no apoyados en la razón, sino en el derecho divino, cosa que rompe con la tradición medieval de muchas maneras, pero en fin, es el comienzo del absolutismo, y los radicalismos democráticos, ¿no?, que ponen el origen del poder en el individuo, en el gobierno del individuo por sí mismo, y que llevan a formas radicalmente democráticas y, en el fondo, anárquicas, ¿no? Entonces, junta las dos cosas, radicalidad democrática, o sea, todo el poder debe justificarse por el consentimiento del individuo y todo lo que haga el Estado debe hacerse de tal manera que tú puedas considerar esas acciones del Estado, esas órdenes del Estado, como órdenes que te das a ti mismo, y por lo tanto creamos un poder absoluto que a la vez es la desaparición de todo poder, no sé si me explico, ¿no?, la desaparición de todo poder de otro sobre otro. Y a la vez, el modo en el que eso es posible es con una monarquía absoluta. Él también explora el tema clásico de los distintos regímenes, pero a él lo que le interesa de los distintos regímenes no es si son conforme a la razón o no, los principios de justicia que hay detrás, sino en qué medida llevan al orden. Y su conclusión inequívoca es: lleva al orden la monarquía mejor que cualquier otro. Pero tú debes obedecer al régimen político que tengas, sea el que sea.
¿vale? O sea, aquí hay un doble argumento que es un poco también contradictorio o ambiguo, que es tú obedece a lo que haya. Si es una democracia, si es una aristocracia, es una aristocracia, si es una monarquía, es una monarquía. Ahora bien, para que el que manda pueda mandar con orden, de verdad, lo que conviene es una monarquía, un único soberano, no una soberanía dividida entre varios. Este es los términos, digamos, del contrato político, ¿no? Esto evidentemente, él dice, esto no lo dice tampoco claramente, pero evidentemente esto no ha pasado en la historia, no nos hemos juntado para crear un régimen político así. Pero tenemos que actuar como si así fuera el origen del régimen político. La revolución es redefinir las relaciones políticas como si este fuera el principio fundamental de justificación del poder y de orden, ¿no? Autorizo y cedo mi derecho a gobernarme a mí mismo, a este hombre, o a esta asamblea de hombres, monarquía o democracia o aristocracia, asamblea de hombres, con esta condición: que tú cedas también tu derecho y que le autorices todas sus acciones de la misma manera. Es un contrato que firmamos entre nosotros, por el cual creamos un artificio que es el Estado, que está basado en mi consentimiento, a condición de que tú también consientas. Porque el único motivo por el que esto sería racional es que tú también consientes. Es decir, que yo consiga lo que busco, que es orden y seguridad. ¿Dónde está? Ahí. Bueno, yo creo que todo esto... Este es Tocqueville, pero antes vamos a acabar con Hobbes. Sí, ¿En qué situación, porque entiendo que también plantearía algún escenario en el que sí que te pudieras desobedecer al Estado, ¿no? El único escenario en el que puedes desobedecer al Estado es en el que el Estado deja de hacer eso para lo que tú le has dado el consentimiento, que es salvar tu vida. Y ahí estaría entonces a lo mejor justificado un golpe de Estado o algo así, No, ¿no? golpe de Estado jamás. Porque, a ver, golpe de Estado jamás en el sentido de que empezar a hablar de criticar al orden constituido y de qué podemos hacer para mejorarlo es abrir la caja de la guerra civil. De esto no hay que hablar. El uso de la razón política es obedecer al soberano. De hecho, tiene un libro que si a alguno le interesa esto, a los que sois más de derecho, es el diálogo entre un filósofo y un jurista, que es brutal, porque es el origen del modo de pensar moderno sobre el derecho, del que hablaremos cuando os dé la sesión sobre filosofía del derecho. El derecho no como la expresión del orden social, etc., sino el derecho como la imposición de un orden desde arriba, científicamente. Claro, esto tiene muchos matices. ¿Por qué? ¿Y cómo te puedes fiar de que el soberano va a actuar por tu bien y no esto que decía Aristóteles, ¿no? Que va a actuar por el bien común y no por su bien particular? Y entonces aquí él sigue unos argumentos un poco alambicados, ¿no? Es que es en su propio interés, o sea, aquí está todo alineado, ¿no? El soberano, si quiere ser soberano, tiene que darte lo que le pides. Si no te da lo que le pides, dejará de existir, ¿no? En el momento en el que, por eso, Carl Schmitt señala que una de las cosas que identifica a Hobbes perfectamente es el vínculo necesario entre protección y obediencia. Y que este es el vínculo político. Al que me da protección, yo le doy obediencia. En el momento en el que me deja de proteger, en el momento en el que no garantiza un orden, desaparece la obediencia. Pero es que ya no hay soberano. Si hay desorden es que no hay soberano. Y si hay orden es que hay soberano. Y por lo tanto hay que obedecer. Es un poco tricky. ¿Pero qué es el orden? El orden. La desaparición del riesgo de la muerte violenta. Que te permita, por lo tanto, a ti calcular cómo organizarte la vida para satisfacer tus deseos, sin que eso te lleve a la pelea con el otro. ¿Se entiende? O sea, el orden no es actuar de acuerdo con la razón, una idea de sociedad, una estructura. No, el orden es que cada uno pueda satisfacer sus deseos de modo eficaz. Pero, Sí. por ejemplo, para él el
No, él no piensa. Cuando dices perfecto, estás hablando en plan platónico, ¿no? Lo que decía ella antes, es de las platónicas. No, y él no es platónico en ese sentido. Pero, oye, ¿en China hay orden? Sí, la gente sale a la calle y no se mata y puedes invertir y recibir el retorno de tu inversión. Sí. I'm fine with that. O sea, el chino no debe resistir a su régimen. Él mismo lo que hizo cuando se puso, porque él estaba metido, él tuvo que huir de Inglaterra y al final de su vida estuvo refugiado en Francia sobre todo, y al final de su vida consiguió volver a Inglaterra, porque él había estado metido en ambientes, ¿no?, políticos, etc. Y que ante el periodo de su vida él lo que hizo fue irse, ¿no? Pero siempre... bueno, es que es gracioso, porque claro, tiene 3 grandes obras sobre política que están escritas en 3 momentos distintos de su vida histórica política, donde plantea este problema de la relación con el régimen de modo un poco distinto. Pero básicamente lo que niega es el derecho de resistencia, que es un principio de la teoría política medieval que los radicales democráticos llevan hasta el extremo. Entonces yo no tengo que obedecer a nadie. El derecho de resistencia en el medievo es, hombre, si tú tienes caos y tienes injusticia, pues tú tienes que poder resistir y cambiar al gobernante y cambiar el régimen. Pero él dice, como empecemos a hablar de derecho de resistencia, aquí cada uno es juez en causa propia y vamos al caos. Entonces de esto no hay que hablar, y en la universidad menos. Sí, a ver, yo lo que iba a decir es que yo personalmente creo que estudiando así la idea de Hobbes puede parecer como un poco radical, pero personalmente para mí su filosofía es la que mejor explica el mundo. Y por ejemplo, a día de hoy los internacionalistas y tal, y las personas que se dedican básicamente a analizar cómo funciona el sistema internacional, han aceptado como que la teoría que mejor lo explica es la teoría que se llama la teoría realista. Sí. Y toda, por ejemplo, se basa en la filosofía de Hobbes. Sí. Entonces, cuando hacen como una extrapolación al momento actual, evidentemente no en la época de Hobbes, dicen que, por ejemplo, el Leviatán podría ser como una especie de organización internacional, una Nación Unida, pero que de verdad fuera, o sea, que tuviera la autoridad sobre el resto del mundo. Entonces, claro, yo por ejemplo mi pregunta es, en un sistema internacional que es anárquico, un sistema internacional así entendido anárquicamente, si se pone una organización de ese estilo, ¿todos los intermediarios políticos del medio desaparecerían? O sea, en el entendimiento de Hobbes tendría que desaparecer los gobiernos nacionales, las organizaciones internacionales, las empresas. Hobbes, cuando habla de los cuerpos intermedios, por llamarlo de alguna manera, las corporaciones municipales, etc., lo ve todo como delegación del poder soberano. Por supuesto, la Iglesia incluido, ¿no? O sea, si tiene que haber orden, tiene que haber solamente una cosa, una fuente de orden, que es de órdenes, ¿no? Y por lo tanto, y eso no significa que no se pueda estructurar y dividir en competencias, etc., pero que tiene que remitirse a un único principio. En su época había 25 jurisdicciones distintas en Inglaterra, tipos de tribunales distintos que aplicaban derechos distintos. Él dice, esto no puede ser, o sea, los tribunales tienen que aplicar un único derecho, que es el derecho del soberano. Y en este sentido esto es perfectamente coherente con el modo de ver el derecho contemporáneo, incluido el tema del derecho internacional. Pero sí, efectivamente, Hobbes es nuestro padre en términos políticos. O sea, vivimos en un mundo donde concebimos al hombre como lo concebía Hobbes y concebimos la política como la concebía Hobbes. Lo que pasa es que le hemos puesto ¿cómo se dice? Un apéndice que es el de Locke. John Locke, los tratados sobre el gobierno, él parte de la premisa de Hobbes. Es verdad, el ser humano está interesado en satisfacer sus propios deseos, eso le hace conflictivo, hace falta el Estado, pero Locke dice, pero claro, si me tengo que pelear, mejor me peleo con el vecino que con el Estado, porque contra el Estado siempre llevo las de perder, con el vecino a veces ganaré. Entonces dice, el poder del Estado debe estar limitado y condicionado a que satisfaga mis necesidades. Mis necesidades, que es el derecho a la vida, sí, pero también la libertad y la propiedad. En la medida en que el Estado es un instrumento para satisfacer estos
derechos que yo tengo, que es las exigencias de todo ser humano de sus deseos. Y esto es Locke, y este es el origen teórico y bonito y abstracto de la democracia, ¿no? El origen del poder político es el consentimiento de todos los individuos, que crea una organización que es un aparato que está al servicio de proteger y satisfacer esos deseos, y que en la medida en que no los satisface debe ser cambiado. Para lo cual conviene que haya, lo que está un poco, que luego lo trata Montesquieu y otros muchos, ¿no? Una cierta separación de los poderes, de modo que no exista un poder totalmente absoluto. Pero Locke, que te lleva en este pensamiento a una especie de democracia parlamentaria con derechos, etcétera, y con control más o menos jurisdiccional del poder, su fundamento es el mismo. O sea, su antropología, por decirlo así, su visión del hombre, con algunos matices, pero es la misma. Y es en la que vivimos, sí. ¿En el pensamiento de Hobbes queda algún hueco para la nación? ¿O si el Leviatán fuera mundial es mejor? Es sintomático que él apenas habla en sus grandes obras políticas de las relaciones internacionales, ¿no? Esto que has planteado tú también. Él dice que, por ejemplo, dice que cuando viene un ejército extranjero a invadirnos hay que resistirle por todas las fuerzas. Él diría también, hasta que gane. Una vez ha ganado el ejército extranjero hay que obedecer porque ya es un orden. Y dice, porque el extranjero siempre será peor que el propio, el gobierno extranjero. Desde luego, el elemento nacional de la democracia aparece después, aparece con Rousseau, que es otro que piensa en parte como Hobbes. O sea, el poder político debe apoyarse en el consentimiento. Tiene muchos matices, porque es como el en vez de Hobbes. Y él recupera, pero frente a la concepción puramente individualista del fundamento del poder, él recupera la necesidad de comunidad, ¿no? De que lo que mantiene unido el sistema. Ahora me voy a poner esto. Empieza el baile de máscaras. Lo que mantiene unido el orden político no es solamente un equilibrio de intereses individuales, sino de sentimientos de pertenencia también. Cuando has dicho que el origen del Estado es un contrato, que sí, tienes que dar un consentimiento para acceder a la libertad, sí, y todo eso, ¿cómo se materializa eso? Para él el contrato es hipotético. O sea, debemos actuar como si todos hubiéramos firmado esto. ¿Se entiende? Sí. Pero nadie puede salirse. Pero nadie puede salirse, claro. O sea, si te sales, te van a dar. O sea, es un contrato ficticio que alguien me ha supuesto que yo he hecho, pero yo no me puedo salir. Claro, yo nunca lo he hecho, pero es lo racional. Es lo racional no en el sentido de la razón y de la naturaleza que dice Aristóteles, es lo racional en el sentido instrumental. O sea, si tú quieres sobrevivir, si tú te quieres evitar la muerte violenta y quieres hacer negocios, tienes que obedecer las leyes. Y punto pelota, no discutas, no debatas, no... ¿Se entiende? O sea, en los dos, es divertido, en los dos mundos la política y el poder es una cuestión de razón. Pero son dos tipos de razón distintas, totalmente distintas y totalmente distintas y excluyentes no, porque Aristóteles, como he dicho, incluye, o sea, la utilidad de la convivencia es la primera razón por la que nos juntamos. O sea, en parte somos bestias y en parte tenemos intereses que tenemos que satisfacer y eso no lo niega Aristóteles, no pretende decir, no, convivimos solo por la justicia, ¿no? Convivimos también por la eficacia, por la necesidad de satisfacer nuestras necesidades básicas. Pero una vez que convivimos hay algo más. Nuestra naturaleza nos exige, nuestra capacidad de desarrollarnos, la madurez de las posibilidades humanas, exige que la convivencia sea algo más que un intercambio de intereses. Exige que deliberemos juntos sobre lo que nos une, sobre las cosas comunes, sobre el bien común, ¿no? Y ese es el modo de vida propio de los seres humanos. Sí, en esta lógica contractualista para evitar la anarquía, la guerra civil y la violencia, además de preservar el orden y la seguridad, tiene alguna obligación el soberano en términos de fiscalidad, educación
narración o justicia que favorezcan que se pueda evitar esa anarquía o esa narrativa. Sí, luego él tiene este principio como en abstracto, como muy sencillo y muy simple, pero luego él va sacando como cosas que hacen falta para que esto se ejecute. Entre otras, esto que decía, la educación para la ciudadanía. O sea, la gente hay que educarla, pero hay que educarla en los principios racionales de la ciencia empírica y no de la filosofía que él llama superstición aristotélica. Tiene que haber jueces, pero los jueces hablan en nombre del soberano y tienen que aplicar la ley de acuerdo con la mente del soberano. Los jueces no tienen un poder aparte justificado por la racionalidad del derecho, por la racionalidad de su propia tarea en la sociedad, sino que el motivo por el que los jueces deben tener poder es porque el soberano no puede juzgar en persona todos los casos, ¿no? Los juzgas en nombre, bueno, lo decimos también, en nombre del rey. Entonces, que bueno, nosotros tenemos aquí una cosa muy mixta de referencias al rey que, bueno, pues es más simbólico que otra cosa. Pero A mí esto me parece un planteamiento profundamente cobarde. Una concepción de la vida muy cobarde. Lo que ya personalmente lo invalida, para mí. Pero nadie se lo echó nunca en cara. No dijo nadie, usted es un cobarde. a ver, ¿en qué sentido dices que es un cobarde? Porque prácticamente... Lo que le mueve es el miedo. Lo que le mueve es el miedo. Él no reacciona ante la injusticia, no sea que por reaccionar las cosas vayan a peor. No intenta mejorar la situación, porque él asume la maldad, asume el conflicto y... Bueno, es que este es el... A ver, hay toda una tradición que tú decías en relaciones internacionales se llama el realismo, pero también esto en ciencia política y en general es el giro de la política en la modernidad, que es no digamos cómo tienen que ser las cosas, sino describamos con realismo cómo son los seres humanos y cómo son las relaciones entre los seres humanos para así poder organizarnos de un modo que traiga la paz y la prosperidad. Como es lo que quieres, o sea, seguridad y desarrollo, ¿no? Entonces esto es Maquiavelo también, en buena medida. ¿Es eso cobardía? Bueno, en el sentido personal, en el fondo, me es indiferente. O sea, ese es un argumento ad hominem, ¿no? Es que Hobbes era un cobarde. Me da igual, Hobbes está muerto hace muchos siglos. Lo importante es que aquí que detrás de la política hay dos grandes vectores. El miedo a la muerte violenta, y por tanto el deseo de protección, de seguridad, y la satisfacción de los intereses individuales. Y que el modo en que estas dos cosas se conectan es a través del consentimiento del individuo. Y que por lo tanto se crea esto que ya he dicho, ¿no? Esta ambivalencia de un régimen de un modo de concebir la política que es radicalmente democrático, pero que lleva un régimen que es totalmente despótico. No despótico, pero en el sentido aristotélico, pero sí monárquico absoluto. Pero además no monárquico absoluto como monárquico absoluto de modo muy coherente. A la vez, él no es un totalitario. Él no piensa que el Estado deba controlarlo todo. En este sentido, él es más bien un protoliberal, ¿no? O sea, debe haber, lo que pasa es que en vez de un Estado débil, o pequeño, lo que piensa es que debe haber un Estado fuerte, fundamentalmente. ¿Para qué? Para que lo demás pueda florecer. O sea, él era un señor que lo que le gustaba era estar de tertulia con sus amigos en el castillo del conde de no sé qué hasta altas horas de la noche hablando de las guerras del Peloponeso. O sea, eso para él es la definición de felicidad. No sé si me explico. Y para eso necesitas que cuando sales a la calle para volver a casa no te robe nadie, no sé si me explico. Y que se respete la propiedad privada y que puedas comprar vino en el mercado, etc., ¿no? O sea, que él no era un totalitario, desde luego. Y en el fondo él pone un límite al totalitarismo en esto de que tú no puedes disponer de mi vida. Pero a la vez poner las bases
para un crecimiento brutal del poder del Estado, con una justificación que es racional, científica y a la vez democrática en cierto sentido. Bueno. ¿Qué hora tenemos? Menos 20 personas. 12 menos 20. Sí. O sea que ya hemos acabado Pero, prácticamente. ¿puede contar algo de Tocqueville? Sí, vamos a hablar algo de Tocqueville. Entonces, Tocqueville. ¿Me dais 5 minutos más? Porque hemos empezado un poquito tarde. Tocqueville. Tocqueville, muy resumidamente. Tengo aquí un montón de citas que os dejaré, pero no vamos a seguirlas porque ralentizaría. ¿Tocqueville quién es? Tocqueville es un aristócrata francés después de la Revolución Francesa, comienzos del siglo XIX, que observa, como hizo ya su tío, el conde de Chateaubriand, ¿no? Si habéis leído alguna de las memorias de ultratumba, observa con fascinación el cambio de régimen, del antiguo régimen al nuevo régimen. Cambio que él describe de un modo que no es simplemente de estructura política, sino de lo que diría Aristóteles de condicionamientos socioeconómicos, o sea, de estructura social y de principios de justicia. Lo importante no es que aquí lo que está cambiando no es el modo en que se estructura el Estado, aquí lo que está cambiando es la sociedad de un modo muy radical. ¿En qué dirección está cambiando? En la dirección de la democracia. ¿Y qué es la democracia? La democracia es la aplicación sistemática del principio de igualdad. Con Quintana Paz veréis seguramente pues, teorías de la democracia y veréis que todas oscilan entre la democracia como libertad y la democracia como igualdad. Esta idea de que la democracia es igualdad le viene a Tocqueville de Rousseau. E insisto, es un principio que tiene una traducción en la estructura política, al final sufragio universal, ciudadanía de todos, etc., pero que es sobre todo un principio de justicia y es un principio de organización social. Entonces, él ve esto como un vector imparable y se va a América a estudiarlo porque piensa que ahí es donde esto está más avanzado. Pero no lo va a estudiar como un fenómeno idiosincrático americano, sino que va a estudiar un fenómeno que él piensa que es la estructura de la historia y que por tanto va a llegar tarde o temprano, ya está llegando a Francia y va a llegar a todos los países, va a llegar a todo el mundo. Esto es entre comillas, si queréis, un precursor de Fukuyama, ¿no? Por decir cosas que os suenen, ¿no? La idea del fin de la historia. Pero es que, en el fondo, Fukuyama tampoco es súper original al decirlo. O sea, esta es toda una visión de la historia que es típicamente moderna, que es la historia tiene una dirección, que es la del progreso y que consiste en el crecimiento de la libertad, de la igualdad, de la racionalidad, pues también Max Weber, con toda su visión de la secularización, etc. Bien, él va a estudiarlo y entonces escribe, con la excusa de estudiar el sistema de prisiones en Estados Unidos, va enviado por el gobierno francés, se pasa ahí un año y escribe 2 libros, que en fondo son un solo libro, La democracia en América. Lo escriben, son 2 libros porque además el segundo sale unos años más tarde, es más reflexivo, hay más cosas citables, ¿no? El primero es un estudio muy empírico, ¿no? De lo que él ve, ¿no? Y es fascinante porque desde el primer momento hace esto, ¿no? Te enseña cómo la estructura política responde a una estructura social y a un principio de justicia, que es la igualdad. Y tiene un montón de observaciones súper perspicaces sobre la sociedad americana, que siguen siendo en muchos sentidos válidas, un montón de predicciones súper lúcidas sobre el futuro, el problema de los negros en Estados Unidos y cómo esto va a acabar con su asimilación total con una guerra civil, el futuro de la humanidad que va a un enfrentamiento entre estos 2 sistemas, ¿no? La visión de la igualdad, la democracia que representa Estados Unidos y el despotismo que representa Rusia. En fin, es un libro que es fascinante, no solo ese libro, también el que tiene sobre el antiguo régimen y las revoluciones, que os recomiendo ir leyendo, tampoco hay que tener, son clásicos, no hay que tener prisa. Entonces, dedicáis 15 minutos y vais a sacar cosas para pensar. Entonces, él ve todo esto con fascinación y a la vez con pavor. Una de las citas sobre esto
Bueno, perdonad. A ver si lo voy a encontrar, no. Bueno, venga. No os fijéis en las estas, porque si no os distraeréis. Él lo ve con pavor porque dice, desaparecen muchas cosas, claro, él es un aristócrata. O sea, él tiene un puntito de nostalgia de esta cita que ya no me acuerdo ahora de quién es, ¿no? Y que el que ha probado la dulzura de la vida en el antiguo régimen es que con McDonald's no le vas a convencer, ¿no? Cuando la idea del Tocqueville no se sorprendería de la idea esta del Macworld, ¿no? La idea de que haya McDonald's en todas las esquinas del mundo, a él le parece lo natural. Lo natural en lo bueno, la igualación de todos, y en lo malo, la vulgarización de la cultura. Y su advertencia es, el problema de la igualdad es este precisamente, es la vulgarización. El problema de la igualdad es, y aquí sí que quiero encontrar esto, ¿no? A medida que en un pueblo se igualan las condiciones sociales, los individuos parecen más pequeños y la sociedad más grande. O mejor dicho, cada ciudadano, ya equiparado a todos los demás, se pierde en la masa y no se percibe ya sino la vasta y magnífica imagen del pueblo mismo. La mayoría estima que el gobierno obra sin acierto, pero todos piensan que el gobierno debe obrar sin cesar e intervenir en todo. Los mismos que le combaten duramente están de acuerdo en este punto. La unidad, la ubicuidad, la omnipotencia del poder social, la uniformidad de sus reglas constituyen el rasgo sobresaliente que caracteriza a todos los sistemas políticos nacidos en nuestros días. Quisieran ser libres para poder ser iguales, y a medida que la igualdad se iba estableciendo con ayuda de la libertad se les hacía más difícil. El despotismo me parece, por tanto, el mayor peligro que amenaza a los tiempos democráticos. O sea, Tocqueville es el que advierte ya desde el principio el gran peligro de la democracia. La democracia sí, él lo ve como un principio de justicia ideal, el de la igualdad, pero no exento de problemas. Y lo único que evita estos problemas es lo que hoy llamaríamos una sociedad civil fuerte. En ese sentido, Tocqueville es como el padre de todo el pensamiento sobre la sociedad civil y, en cierto sentido, el padre de todo el pensamiento, entre comillas, liberal conservador, que quiere ver en una serie de condiciones de la cultura social y de la cultura política las condiciones para que el sistema político liberal no se fagocite a sí mismo, ¿no? Y se fagocita a sí mismo, él dice, sobre todo en dos sentidos: la tiranía de las mayorías y el despotismo blando de la sociedad, de la uniformidad de pensamiento, lo políticamente correcto algunos podríais deciros, ¿no? De modo que no hay una tiranía en el sentido de que hay un tirano, pero yo me conformo al comportamiento de todos los demás, porque, ¿no? y eso tiene un poder espiritual fortísimo, frente a lo cual él da tres cosas que salvan de esto. El libre asociacionismo, que es lo que él ve que en Estados Unidos funciona y que hace que en Estados Unidos la democracia no derive en esa dirección, el libre asociacionismo, lo que llamaríamos la sociedad civil. La importancia de lo local, la descentralización y el autogobierno, la participación de los ciudadanos en la vida local, como el modo en el que se ejercitan en su responsabilidad cívica, y el espíritu de la religión, que él ve que en Estados Unidos es particularmente fuerte y lo identifica. Dice, la Iglesia Católica va muy bien en Estados Unidos porque es libre, porque no está unida al poder político. Dejadme que os pongo una última slide que me parece que resume esto, ¿no? No se puede establecer el imperio de la libertad sin el de las costumbres, ni establecer las costumbres sin las creencias. Bien. Muy resumidamente, ¿por qué pongo a Tocqueville al final de esto? Primero porque Tocqueville ya es nuestro. O sea, nosotros, si somos Hobbes, todavía más somos de Tocqueville. Nuestros problemas son los que ve Tocqueville. Segundo, porque Tocqueville, de alguna manera, se ve cómo está presente el principio radical de igualdad que ya vemos en Hobbes como el vector fundamental de la modernidad, y algo que, pero a la vez lo ve con una cierta perspectiva y capacidad crítica, y lo analiza con herramientas que son bastante aristotélicas, incluso en su metodología, la observación, ¿no? El énfasis en las condiciones socioeconómicas, el énfasis en que detrás de esto hay un principio de justicia. A mí me gustaría acabar, y no vamos a acabar
desarrollando este punto porque ya no hay tiempo, pero planteando dos preguntas. Una es la pregunta de Tocqueville, que es una pregunta obvia, pero que no todo el mundo se hace. Que es, para que funcione el sistema político que tenemos, ¿qué condiciones socioeconómicas y culturales hemos de tener? Socioeconómicas, de relativa igualdad, de esto ya hablaba también Aristóteles, y culturales, de sensibilidad ante los excesos del poder, de capacidad de pensamiento autónomo frente al pensamiento de la masa, de resistencia frente a los abusos del poder, etc. Y aquí creo que hay todo un modo de pensar, toda una serie de preguntas que hay que hacerse. Pero luego hay otra siguiente tanda de preguntas que me parece todavía más radical, que vienen de leer Aristóteles, frente a Hobbes, incluso frente a Tocqueville, que es quizá lo que está en riesgo en nuestra época no es... Lo que haría que nuestra época fuera realmente peligrosa no es que esté en riesgo la democracia liberal. Lo que haría de nuestra época realmente peligrosa es que estuviera en riesgo la vida política. ¿Se entiende? Para Aristóteles, la vida política se podía dar en muchos tipos de regímenes. Nosotros no lo pensamos así, lo vemos en blanco o negro. O hay democracia o hay tiranía. Aristóteles te enseña que no, hay muchos tipos de regímenes en los cuales los hombres son libres e iguales y se ejerce el poder de acuerdo con algunos principios de justicia por el bien común y según circunstancias puede ser razonable. En ese sentido te abre a pensar la política de un modo no binario que creo que es interesante. Pero también te abre al verdadero abismo, que es, el problema no es que desaparezca la democracia liberal, el problema es que desaparezca la política. ¿Se entiende? Y que puedes tener democracia liberal formal y no tener política. Vida de ciudadanos libres e iguales que deliberan sobre el bien común, sino mera obediencia pasiva al soberano. Y que puedes no tener democracia liberal y tener política. Esta segunda parte de las preguntas entiendo que es mucho más radical, pero también por eso me parece más interesante, sobre todo porque son preguntas que están prohibidas.